¿Imaginas que tu propia madre sea quien destruya tu futuro? Esta es mi historia real. Mi madre me robó todos mis ahorros universitarios para cubrir las deudas de mi padrastro. Años después, regresó para pedir aún más dinero. Al negarme, comenzó una cruel campaña de difamación contra mí junto a mi hermana menor, destruyendo mi reputación y mi vida social. Pero eso no fue lo peor. Descubrí que había caído en un círculo tóxico, repitiendo la misma historia con mi hija. Hoy comparto cómo logré romper ese ciclo de manipulación emocional y recuperar mi vida. Si has vivido algo similar, no estás solo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir cómo logré superar esta traición familiar y reconstruir mi futuro. Únete ahora. El día en que mi propia madre robó mi futuro, entendí que las personas más cercanas pueden ser las que más daño te hagan. Aún puedo sentir en mi piel el calor asfixiante de aquella tarde de junio. Estaba en mi habitación, contemplando cómo el sol proyectaba sombras distorsionadas a través de la cortina semiabierta. En mi mano temblaba ligeramente la carta que acababa de recibir del banco. Cada palabra parecía clavarse directamente en mi pecho, desgarrándome lentamente por dentro. Fondos insuficientes. Leí una y otra vez. Aunque sabía perfectamente lo que significaba, esa cuenta era todo lo que tenía para construir mi futuro. $24,000 ahorrados con esfuerzo durante años para pagar mi universidad. Ahora reducidos a un frío y desolador cero, un vacío que no solo significaba dinero perdido, sino también sueños rotos, esperanza robada. Sentí el corazón latirme con violencia mientras la comprensión, cruel y despiadada, tomaba forma en mi mente. La única persona con acceso a esa cuenta era mi madre, aquella mujer que siempre había prometido protegerme, la que alguna vez fue mi refugio, mi mundo entero. Había arrebatado mi futuro en un parpadeo. Salí lentamente de la habitación, cada paso resonando en el suelo frío, sintiendo cómo la furia y el dolor luchaban dentro de mí por dominar mis emociones. Bajé las escaleras, respirando con dificultad mientras escuchaba la voz de mi madre, conversando alegremente por teléfono en la sala. Esa voz familiar ahora se sentía extraña, hostil, ajena. Cuando aparecí en la puerta, ella giró la cabeza con una sonrisa que se desvaneció al ver mi rostro tenso. Mi cuerpo entero vibraba, incapaz de contener la tormenta interna que estaba a punto de estallar. ¿Fuiste tú? Mi voz sonó quebrada, áspera como una cuerda a punto de romperse. Extendí hacia ella la carta arrugada con la mano temblorosa. Tomaste todo el dinero por un instante. Un fugaz destello de culpa cruzó sus ojos, pero desapareció enseguida, reemplazado por una dureza desconocida para mí. Colgó rápidamente el teléfono y se cruzó de brazos. Era necesario, respondió fríamente, sin rastro alguno de remordimiento. Richard tiene problemas, deudas que cubrir. Prometo devolverte todo después. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No eran solo las palabras, sino el modo despreocupado y distante con que las pronunciaba. Para ella. Ahora Richard, mi padrastro, un hombre que apenas llevaba unos años en nuestra vida, pesaba más que mi propio futuro. ¿Necesario? Escupí cada palabra con amarga incredulidad. Era necesario arruinar mis estudios, mis sueños, todo lo que tenía planeado. Para cubrir los vicios de Richard, ella evitó mi mirada, pretendiendo ordenar unos papeles que había sobre la mesa. Pero no había papeles suficientes en el mundo para esconder la realidad que ambas conocíamos demasiado bien. Lo siento, cariño, murmuró sin emoción.
Pero no tenía otra opción. Retrocedí unos pasos, sintiendo náuseas al ver cómo aquella mujer frente a mí se convertía en una extraña. Mi respiración se volvió errática, mientras una mezcla ardiente de rabia y dolor se abría paso desde lo más profundo de mi pecho. No vuelvas a llamarme así, le dije en un tono frío y cortante. A partir de hoy, no eres más mi madre. Sin esperar respuesta, subí corriendo las escaleras, conteniendo las lágrimas. Mi habitación, antes refugio seguro, ahora se sentía como un espacio estrecho y hostil que oprimía cada centímetro de mi cuerpo. Comencé a empacar con urgencia mis pertenencias en una vieja maleta, mis manos temblorosas y torpes por la adrenalina. Horas después, el taxi me dejó frente a la casa de mis abuelos, ese refugio que en mi niñez había sido símbolo de paz. Mientras subía lentamente los peldaños hacia su puerta, el corazón me pesaba de tristeza. Sabía que al cruzar ese umbral, estaba cortando definitivamente el último lazo con la mujer que me había dado la vida. La puerta se abrió lentamente y vi el rostro arrugado y lleno de ternura de mi abuela al verme allí, de pie, deshecha y rota. No hizo preguntas. Simplemente extendió sus brazos y me recibió, dejando que por primera vez en muchas horas pudiera romperme en pedazos sin temor a mostrar mi vulnerabilidad. Aquella noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, comprendí que nada volvería a ser igual. El daño ya estaba hecho, profundo y permanente. Mi madre, la persona en quien más había confiado en mi vida, había tomado la decisión de destruir todo lo que importaba en mi mundo, eligiendo a un hombre sobre mí, su propia hija. Esa traición dolía más que cualquier otra cosa, desgarrando no solo mi presente, sino marcando para siempre la persona en la que inevitablemente me convertiría. Lo que no sabía en ese entonces era que aquella tarde era solo el comienzo del doloroso camino de traiciones y decepciones que aún me esperaban y que terminarían por convertir mi vida en una secuencia de heridas abiertas, incapaces de sanar jamás. Aquella primera noche en casa de mis abuelos marcó el inicio de un largo proceso para entender que mi vida ya nunca sería la misma. Me instalé en el pequeño dormitorio de huéspedes, con paredes pintadas de un tono suave que contrastaba brutalmente con el torbellino emocional que vivía dentro de mí. Allí, entre almohadas antiguas y una colcha tejida a mano, me sentía profundamente perdida, como si cada parte de mi identidad estuviese fragmentada e irreparable. Durante los días siguientes, intenté sumergirme en una rutina que me ayudase a ignorar el dolor constante. Ayudaba a la abuela en el jardín y asistía al abuelo en sus tareas cotidianas. Pero cada actividad era una lucha silenciosa contra mi propio corazón, que insistía en recordarme la traición que acababa de experimentar. Cada conversación simple y cariñosa con ellos era un recordatorio amargo de lo que había perdido la confianza en aquella figura materna que había sido el centro de mi mundo. Mis abuelos nunca preguntaron directamente qué había pasado, quizás intuyendo que mis heridas estaban demasiado frescas para tocarlas. Su silencio cuidadoso, lleno de ternura, era un bálsamo temporal para mi alma en carne viva. Sin embargo, yo sabía que eventualmente tendría que enfrentar el caos que se había instalado en mi vida. Una tarde, mientras regaba con desgana las flores de la abuela, recibí una llamada en el móvil. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, sentí cómo el estómago se me revolvía dolorosamente. Mi dedo quedó paralizado sobre el botón verde, indecisa entre contestar o ignorar. Finalmente, la dejé sonar hasta que el silencio volvió a llenar el jardín, dejándome sola con mi angustia y mis dudas. Los días
se convirtieron en semanas, y poco a poco comencé a buscar alternativas para salvar lo que quedaba de mi futuro. Solicité becas, trabajos de medio tiempo y préstamos universitarios. Cada formulario que rellenaba, cada entrevista que concertaba, parecía fortalecerme un poco más. Sin embargo, en las noches silenciosas, mi mente no podía evitar volver al mismo pensamiento tortuoso. ¿Cómo había podido mi madre abandonarme de ese modo? ¿Cómo había preferido proteger al hombre que apenas conocía sobre su propia hija una noche, incapaz de dormir? Escuché voces susurrando en la cocina. Al acercarme, vi a mis abuelos sentados frente a 2 tazas de té, la luz tenue iluminando sus rostros preocupados. No podemos dejar que esto la destruya, dijo la voz firme pero cansada de mi abuelo. Debemos mostrarle que no está sola. La abuela tomó suavemente su mano. Lo sé, pero su corazón está roto, y no sé si nuestro amor será suficiente para repararlo. Escondida en las sombras del pasillo, sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. Su preocupación era genuina y hermosa, pero también era el reflejo exacto de mi profunda soledad y desesperación. En ese instante, comprendí algo esencial y doloroso, a pesar del apoyo de mis abuelos. La batalla para sanar y reconstruir mi vida sería solitaria y devastadora. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Frente al espejo empañado, observé mi rostro cansado pero decidido, y susurré con determinación: nunca más permitiré que alguien me destruya así. Mi vida, aunque destrozada, era todavía mía. Sabía que, aunque la herida profunda de la traición nunca desapareciera del todo, debía encontrar la manera de seguir adelante sin volver a confiar en quien ya había demostrado no merecerlo. A partir de ese día, aprendí a endurecer mi corazón, a poner límites más claros, a reconocer el peligro disfrazado de afecto. Sin embargo, lo que aún no sabía era que aquella fortaleza recién adquirida sería puesta a prueba una vez más, años después, cuando la misma persona que destruyó mi pasado intentara regresar para tomar algo más. Pero en aquel entonces, esa parte de la historia era algo que todavía desconocía. Todo lo que podía hacer era dar un primer paso, doloroso pero necesario, hacia mi propio futuro, lejos de quienes me habían fallado tan profundamente. Y así, con un corazón agrietado pero decidido, comencé el largo viaje hacia mi independencia emocional, ignorando que el destino aún tenía reservadas pruebas aún más crueles para mí. Habían pasado 7 años desde aquella devastadora tarde en que mi madre decidió robarme el futuro por proteger al hombre que había elegido sobre mí. Durante todo ese tiempo, aprendí a vivir con la ausencia, a cargar con ese vacío sordo y constante en el centro de mi pecho, tratando de silenciar su voz cada día. Logré, con mucho esfuerzo y sacrificios, graduarme en la universidad gracias al apoyo incondicional de mis abuelos y al esfuerzo de trabajos esporádicos, becas parciales y una voluntad inquebrantable. A pesar de los avances, cada logro estaba teñido por una sutil amargura, una sombra invisible pero persistente que me recordaba que, aunque había reconstruido mis sueños, nunca podría recuperar lo que se me había quitado. Poco a poco, acepté que la vida era simplemente esto: seguir adelante, a pesar de las cicatrices internas que nunca sanan por completo. Pero entonces llegó aquella llamada. Era un viernes por la tarde. Yo acababa de volver del trabajo, exhausta después de una jornada interminable. Cuando sonó mi móvil, al ver el nombre en pantalla, sentí que mi corazón se detenía en seco. Mamá. Quedé congelada por segundos interminables. Una mezcla de rabia, miedo y dolor se precipitó sobre mí al instante.
Dudé. Estuve a punto de ignorar aquella llamada, pero algo dentro de mí necesitaba saber. ¿Qué podía querer ella después de todo lo ocurrido? Respondí con voz fría, intentando ocultar cualquier rastro de emoción. ¿Qué quieres? Escuché al otro lado un leve carraspeo, una pausa cargada de tensión, como si ella misma se debatiera en cómo empezar. Cariño, sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito pedirte un favor, dijo finalmente con voz conciliadora, casi dulce, una dulzura que ahora me resultaba totalmente ajena. Lily, tu hermana está a punto de entrar a la universidad y queremos que tenga su propia habitación en la residencia. Richard y yo estamos pasando por una situación económica muy complicada y pensé, interrumpí bruscamente, sintiendo como toda la frustración acumulada estallaba en mi pecho. ¿Quieres dinero? ¿Es eso? ¿Pretendes que yo pague la habitación privada de Lily? Después de que tú y Richard destruyeron mi oportunidad de estudiar tranquilamente, ¿realmente crees que tienes el derecho de pedirme algo así? Mi voz se elevó casi sin darme cuenta. Respiraba agitadamente, mis manos apretadas con fuerza hasta dolerme. Entiendo que aún estés enojada, dijo con calma fingida. Pero somos familia, hija. Debemos apoyarnos mutuamente. Sentí como una carcajada amarga brotaba desde lo profundo de mí. Familia. ¿Qué significaba esa palabra viniendo de ella? Familia, repetí lentamente, con tono mordaz. ¿Dónde estaba esa idea cuando tú preferiste a tu esposo por encima de tu propia hija? No te debo nada. Del otro lado escuché un suspiro teatral, seguido de un cambio abrupto en su voz, pasando de dulce a cortante, revelando nuevamente su verdadera naturaleza. Si te niegas, haré lo que sea necesario para que cumplas con tu responsabilidad. No olvides que, aunque te hayas alejado, sigo siendo tu madre. Puedes enfrentarte a consecuencias legales. Si es necesario. Quedé atónita ante esa amenaza directa, descarada y cínica. Una ira feroz ardía ahora en cada rincón de mi cuerpo. ¿De verdad estaba escuchando aquello? ¿Consecuencias legales por negarme a mantener los lujos que ellos no podían costear? Inténtalo, contesté en voz baja, conteniendo a duras penas el temblor que comenzaba a invadirme. Adelante, haz lo que quieras, pero te aseguro que esta vez no me voy a dejar pisotear. Sin esperar respuesta, colgué abruptamente. Mi cuerpo entero temblaba mientras una mezcla dolorosa de rabia, impotencia y desesperación me golpeaba violentamente después de tantos años tratando de sanar. Una simple llamada había sido suficiente para abrir nuevamente todas aquellas heridas que creía controladas. Apoyada contra la pared, me deslicé lentamente hasta sentarme en el suelo frío del apartamento. Cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración acelerada, pero no podía dejar de escuchar aquella voz fría y manipuladora repitiendo en mi mente, «Somos familia». La ironía de sus palabras me desgarraba desde dentro. Ahí, sentada en soledad, comprendí algo que había tratado de ignorar durante años. Mi madre aún tenía la capacidad de hacerme daño, profundamente. Y esta vez, parecía más decidida que nunca a hacerlo. Lo que no imaginé en ese momento fue que aquella llamada era solo el comienzo de una serie de pruebas aún más crueles y retorcidas, capaces de poner a prueba cada rincón de mi resistencia emocional y cada fragmento de dignidad que había luchado por recuperar durante tantos años. Pasaron los días después de aquella desagradable llamada, y mi vida pareció recuperar lentamente cierta normalidad, pero era solo aparente. Bajo mi sonrisa forzada en el trabajo y las conversaciones triviales con compañeros, se escondía una ansiedad latente, silenciosa y constante. Cada vez que sonaba mi teléfono, un escalofrío me recorría la espalda, esperando lo peor.
Evitaba revisar redes sociales o cualquier cosa que pudiese exponerme nuevamente a ese pasado que intentaba desesperadamente dejar atrás. Sin embargo, por más que intentara ignorarlo, sabía en el fondo que mi madre no renunciaría tan fácilmente a su objetivo. Mi intuición no falló. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en mi oficina, mi móvil vibró insistentemente. Esta vez, era un número desconocido. Respiré profundamente, conteniendo el temor, y atendí con voz cautelosa. ¿Quién es la voz que escuché? No era la de mi madre, sino más joven, fría y llena de sarcasmo. Hola, hermana. Soy Lily, dijo con un tono seco, sin calidez alguna. Creo que ya sabes por qué te llamo. Sentí un vuelco en el corazón. Lily, mi medio hermana. Siempre había sido una figura lejana y desconocida. Prácticamente nunca hablamos cuando vivíamos juntas, salvo algunas conversaciones superficiales. Su tono actual era distante, casi hostil. Si vienes a pedirme dinero, ahórrate la molestia, contesté con firmeza. Ya le dije a mamá que no puedo ayudarles. Una risa irónica resonó al otro lado de la línea. Eres más egoísta de lo que pensaba, dijo lentamente. ¿Sabes qué me dijo mamá? Que robaste dinero de la familia antes de irte, que la razón por la que tuvieron tantos problemas económicos fue porque te llevaste todo lo que pudiste. Mis manos temblaron violentamente mientras escuchaba. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi madre, la misma persona que me había arrebatado todo, ahora inventaba mentiras tan crueles para manipular a Lily. ¡Eso es mentira! Lily contesté con la voz entrecortada por la rabia. Mamá robó el dinero que ahorré para mis estudios y lo usó para pagar las deudas de Richard. ¿Por qué iba yo a robar algo de lo que era mío? Ella suspiró teatralmente. Sabía que dirías eso, pero no importa lo que digas. Siempre has sido la víctima. No, ahora te haces la ofendida, fingiendo que te importa la familia. Lily, escúchame. Intenté mantener la calma. Te han engañado. Tú sabes que yo no haría algo así. No me interesa tu versión, respondió cortante. Solo quiero que sepas que esto no va a quedarse así. Te arrepentirás de habernos dado la espalda. La llamada se cortó abruptamente, dejándome sumida en un estado de incredulidad y profunda angustia. Sentí un mareo repentino mientras trataba de asimilar aquella conversación surrealista y dolorosa. ¿Cómo podía Lily creer semejantes mentiras tan fácilmente aquella noche, incapaz de conciliar el sueño? Abrí mi ordenador con temor y revisé mis redes sociales. Una oleada de náuseas me invadió al ver que Lily, con el apoyo explícito de mi madre, había difundido públicamente aquellas falsas acusaciones, un largo mensaje lleno de mentiras dolorosas sobre cómo yo había abandonado y robado a la familia, destrozando nuestra relación. Los comentarios no se hicieron esperar. Decenas de personas, algunas conocidas y otras no tanto, expresaban su indignación y condena hacia mí. Amigos y conocidos del pasado compartían esas acusaciones, muchos sin siquiera cuestionar si eran ciertas. La rapidez con que todos juzgaban y aceptaban las mentiras de Lily, mi madre, me dejó sin aliento, asfixiada por una mezcla insoportable de vergüenza, tristeza y profunda frustración. Me senté frente a la pantalla brillante, paralizada por el dolor, sintiendo como si estuviera siendo condenada públicamente por un crimen que jamás cometí. Entendí claramente que ahora mi madre y Lily habían decidido destruir no solo mi paz, sino también mi reputación, mi dignidad, mi vida. Mientras observaba impotente cómo se expandían aquellas falsas acusaciones, comprendí la magnitud del odio
y la manipulación a la que eran capaces de llegar. Una ira fría y amarga empezó a crecer lentamente en mi interior, pero también una sensación profunda de impotencia. ¿Cómo defenderme ante tanta mentira organizada? ¿Cómo demostrar mi inocencia cuando el mundo ya había decidido condenarme sin pruebas aquella noche? Sola, frente al frío resplandor del ordenador, sentí la devastadora certeza de que la guerra por mi verdad y mi dignidad apenas acababa de empezar, y que tendría que enfrentar pruebas aún más crueles si deseaba recuperar alguna vez la tranquilidad arrebatada. Durante los siguientes días, sentí cómo mi vida se desmoronaba lentamente, incapaz de detenerlo. Las acusaciones falsas que mi madre y Lily habían difundido en redes sociales crecieron exponencialmente, extendiéndose como fuego descontrolado, consumiendo rápidamente mi dignidad y reputación. En cada lugar al que iba sentía miradas inquisidoras, susurros cómplices a mis espaldas, juicios silenciosos. Intenté continuar mi rutina diaria en el trabajo, pero la tensión en la oficina era palpable. Mis compañeros comenzaron a distanciarse, adoptando una cortesía fría y distante que apenas lograba ocultar sus dudas. Me sentía observada constantemente, juzgada en silencio, a pesar de que nadie se atrevía a confrontarme directamente. Percibía claramente el creciente aislamiento que me rodeaba. Una mañana, mi jefe me llamó discretamente a su oficina. Al entrar, noté inmediatamente su rostro incómodo. Evitaba mirarme directamente a los ojos mientras jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo entre sus manos. Escucha, lo siento muchísimo por lo que estás atravesando, comenzó con tono inseguro. Pero estas acusaciones están causando problemas con algunos clientes. Creo que lo mejor para todos sería que te tomaras un tiempo lejos del trabajo, al menos hasta que todo esto se calme. Sentí como si un golpe invisible me hubiera quitado el aire de los pulmones. Una ola de indignación me recorrió de pies a cabeza. ¿Me estás despidiendo por algo que ni siquiera he hecho?, pregunté con voz temblorosa, incapaz de ocultar mi desesperación. No exactamente, respondió rápidamente, aunque sin convicción. Solo es una licencia temporal, para que resuelvas estas cuestiones personales. Salí de la oficina en silencio, sintiendo como cada mirada pesaba sobre mí. Recogí mis cosas bajo el escrutinio furtivo de mis compañeros, cuyo silencio era más humillante que cualquier comentario directo. Esa noche, sola en mi apartamento, rodeada de la oscuridad, permití finalmente que la rabia y la impotencia escaparan de mí en forma de llanto desgarrado. Todo por lo que había luchado durante años se estaba perdiendo por una mentira cruel y perfectamente diseñada. ¿Qué sentido tenía esforzarme tanto, construir con tanto esmero? Si bastaban unas cuantas palabras falsas para destruirlo todo, decidí llamar a mis abuelos. Necesitaba desesperadamente escuchar una voz amiga, sentir un poco de apoyo entre tanto caos. Al escuchar la voz cálida de mi abuela al otro lado del teléfono, rompí a llorar inmediatamente, contando atropelladamente lo que estaba viviendo. Ella guardó silencio un largo momento. Su voz, cuando finalmente respondió, parecía extraña, dubitativa. Cariño, quizás deberías escuchar a tu madre y Lily. Tal vez, si las ayudas un poco, todo esto termine. Sentí como mi respiración se detenía. Era posible que ahora también mis abuelos estuviesen cayendo en aquella red de manipulación. ¿Qué estás diciendo? Abuela, ¿realmente piensas que debo ceder ante estas mentiras? Solo queremos que vuelvas a estar tranquila. Hija, intervino suavemente mi abuelo desde el altavoz. A veces hay que ceder un poco para poder vivir en paz. La llamada terminó poco después, dejándome sumida en una sensación profunda y fría de traición.
¿Cómo podían siquiera sugerir que me sometiera a semejante manipulación después de todo lo ocurrido esa misma noche? Con el corazón roto y profundamente confundida, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Provenía de un número privado, pero reconocí de inmediato la manera arrogante y burlona de escribir. ¿Ves ahora lo sola que estás? Podrías haber evitado todo esto si hubieras sido menos egoísta. Aún puedes corregir tu error y aceptar lo que te pedimos. De lo contrario, las cosas empeorarán. Tú decides. La amenaza implícita me dejó temblando, no por miedo, sino por una furia ardiente y desesperada. Supe entonces que no solo estaba enfrentándome a mi madre y a Lily, sino también a una manipulación retorcida capaz de alcanzar incluso a quienes creía intocables. Estaba totalmente sola en esto, pero aunque dolía profundamente sentirme aislada, también entendí con amarga claridad que no podía ceder. No permitiría que el chantaje y las mentiras definieran nuevamente el rumbo de mi vida. Apretando el móvil en mis manos temblorosas, murmuré con firmeza al vacío oscuro de la habitación. Prefiero estar completamente sola antes que volver a someterme a ustedes. Lo que no sabía en aquel momento era que esa decisión, firme pero desesperada, marcaría el comienzo de una guerra aún más intensa y dolorosa, en la que se pondría a prueba hasta qué punto estaba dispuesta a soportar por defender mi verdad. Las siguientes semanas fueron un auténtico infierno. Cada día era una batalla constante contra el abatimiento y la desesperanza. Mi vida social había desaparecido por completo. Amigos cercanos me daban la espalda, dudaban de mí o evitaban involucrarse en el escándalo público. Me sentía completamente atrapada en una burbuja de rechazo y aislamiento. Una tarde, decidí visitar a mis abuelos, tratando desesperadamente de aferrarme a la última pizca de apoyo emocional que me quedaba. Sin embargo, apenas entré en la casa, percibí un ambiente incómodo, casi extraño. El lugar que siempre había representado seguridad y calidez, ahora me parecía ajeno, distante. Mis abuelos estaban sentados en la sala, esperándome con expresiones tensas, incómodas. Siéntate, cariño, empezó mi abuelo, con una seriedad que me hizo estremecer. Debemos hablar contigo. Sentí un malestar inmediato. Me senté frente a ellos, percibiendo claramente que lo que venía no iba a gustarme en absoluto. Mi abuela me miró con tristeza, sus manos envejecidas entrelazadas con nerviosismo sobre sus rodillas. Hemos estado hablando con tu madre, comenzó con voz temblorosa. Sabemos que estás pasando un momento muy difícil, pero creemos que deberías reconciliarte con ella. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podían pedirme algo así después de todo lo que ella me había hecho? Abuela, ¿entiendes realmente lo que me están pidiendo? Pregunté con la voz quebrada, luchando contra el sentimiento de traición. ¿Cómo puedes sugerirme reconciliarme con alguien que ha destrozado mi vida con mentiras y manipulaciones? Mi abuelo intervino, intentando mantener un tono firme pero conciliador. Tu madre nos explicó que está muy preocupada por Lily, que necesitan tu ayuda y que si te niegas podrían tomar medidas legales. No queremos verte sufrir más. La desesperación y la ira se mezclaron explosivamente dentro de mí. ¿Realmente la creen? Pregunté, apenas capaz de contener mi furia y tristeza. ¿Creen que soy la culpable aquí? Mi abuela bajó la mirada, evitando enfrentar mis ojos llorosos. No es eso, cariño, pero quizás si tú... Me levanté abruptamente, incapaz de soportar aquella conversación absurda un segundo más. Mi voz resonó con una fuerza que no reconocí. No puedo creer que ahora ustedes también me traicionen. ¿Acaso no me conocen lo suficiente para saber que jamás haría algo tan horrible?
Pensé que eran las únicas personas en este mundo en las que podía confiar. La voz se me quebró en la última palabra. Giré rápidamente, saliendo apresuradamente de la casa que hasta entonces había sido mi refugio. En la calle, respiré profundamente, sintiendo como si me hubieran arrancado el último pedazo de estabilidad emocional que me quedaba. Esa misma noche, mientras intentaba inútilmente conciliar el sueño, recibí un correo electrónico de mi madre. Abrí el mensaje con manos temblorosas y leí con incredulidad las palabras frías, calculadas. Querida hija, lamento que las cosas hayan llegado a este punto, pero quiero que sepas que si sigues negándote a colaborar, Richard y yo no tendremos más opción que emprender acciones legales contra ti por el dinero que afirmas haber perdido. Espero que lo consideres con cuidado. Tienes hasta fin de mes para tomar una decisión. Las palabras resonaron como una sentencia fría y cruel. Ahora pretendía demandarme por el dinero que ella misma había robado. La desesperación me asfixió mientras releía una y otra vez ese mensaje amenazante. Estaba completamente sola. Amigos, familia, trabajo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se había desmoronado por completo. Mi madre había logrado manipular a todas las personas importantes de mi vida, convirtiéndolas en cómplices involuntarios de su tortura emocional. Me tumbé en la cama, mirando el techo oscuro, sintiendo como lágrimas silenciosas resbalaban por mis mejillas. La sensación de impotencia y abandono era insoportable. Comprendí en ese momento la magnitud real del daño que mi propia familia podía hacerme, y cómo el círculo vicioso de traición seguía extendiéndose sin límites aparentes. Ahí, en aquella noche solitaria y silenciosa, tomé una decisión crucial: si debía enfrentarme sola contra ellos para defender la verdad. Lo haría. Aunque el mundo entero pareciera estar en mi contra, lucharía por proteger lo único que aún me quedaba intacto: mi dignidad. Sin embargo, aún ignoraba lo cruel que podía ser esta batalla y cuán devastadoras serían las consecuencias de defenderme hasta el final. Pero ya había cruzado la línea y no había marcha atrás posible. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una lucha constante para no sucumbir al caos. Aquella amenaza directa de mi madre había profundizado aún más la herida abierta en mi interior. Cada día se convirtió en una batalla silenciosa entre mi deseo de justicia y el temor creciente ante la amenaza de ser arrastrada a un conflicto legal injusto. Decidí buscar asesoría legal para enfrentar adecuadamente esa absurda demanda. Una tarde fría y lluviosa, entré nerviosamente en el despacho del abogado, recomendado por una antigua profesora de confianza. Aquel hombre serio y amable me escuchó atentamente mientras relataba toda mi historia con voz temblorosa, incapaz de contener la emoción que me embargaba. Tras un silencio reflexivo, suspiró profundamente antes de hablar con tono calmo pero directo. Legalmente, no tienen fundamento alguno para obligarte a pagar. Todo esto es un intento desesperado de manipulación emocional y psicológica. Podemos defenderte sin problemas. La tranquilidad momentánea que sentí se vio empañada enseguida por otra noticia. Mi madre y Richard, conscientes de que no podían obligarme legalmente, decidieron atacar aún más ferozmente a través de los medios digitales. Publicaron nuevos mensajes difamatorios en las redes, con documentos falsificados e historias tergiversadas que intentaban demostrar mi supuesta culpabilidad en delitos inexistentes. La mentira avanzó implacable, desgarrando aún más mi credibilidad pública. Cada vez me era más difícil salir a la calle sin sentir que todos a mi alrededor me juzgaban silenciosamente. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, escuché un murmullo a mi espalda.
Esa es la chica que robó a su propia familia, susurró una voz desconocida pero clara, cargada de desprecio. Sentí cómo la sangre subía a mi rostro por la vergüenza y la impotencia. Dejé la compra a medio hacer, saliendo apresuradamente de allí mientras las lágrimas ardían en mis ojos. Esta era mi nueva realidad marcada, juzgada y condenada sin haber cometido delito alguno. Cada noche, mi mente se sumergía en una espiral de pensamientos oscuros. ¿Cuánto más podía soportar esto? ¿Cuántas mentiras más tendrían que inventar antes de que finalmente destruyeran lo poco que quedaba intacto en mí en medio de aquella tormenta? Recibí un mensaje privado inesperado en mis redes sociales. Era Elena, una antigua amiga que llevaba años sin ver, quien me escribía con cierta cautela: necesitamos hablar. Sé cosas importantes sobre Lily y tu madre que podrían ayudarte a demostrar tu inocencia. Por favor, hablemos. Aquel mensaje despertó en mí una esperanza desesperada. Acordamos encontrarnos en una cafetería tranquila y discreta. Cuando finalmente nos reunimos, Elena, nerviosa pero decidida, me reveló algo impactante. Escuché accidentalmente una conversación entre Lily y tu madre. Comenzó con voz trémula. Lily sabe perfectamente que eres inocente. Es más, ella misma participó activamente en la manipulación y planeó cada detalle para destruir tu reputación. Quieren llevarte al límite para que cedas y entregues el dinero que te piden. Aquella revelación me dejó sin aliento. Siempre sospeché que Lily podía estar manipulada por mi madre, pero descubrir que era una cómplice consciente, fría y despiadada, fue un golpe brutal. Mi mente tardó varios segundos en asimilar el alcance de aquella traición. Elena continuó, bajando ligeramente la voz. Tengo grabaciones, mensajes y pruebas concretas que respaldan lo que te estoy diciendo. Estoy dispuesta a testificar por ti. Si decides luchar. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Después de meses enfrentándome sola al odio y la mentira, finalmente sentía una pequeña luz de justicia al alcance de mis manos. Miré directamente a los ojos de Elena, llenos de preocupación y determinación. Si estás segura de querer hacer esto, no hay marcha atrás, dije lentamente. Pero quiero que sepas que esto significa muchísimo para mí. Elena tomó firmemente mis manos sobre la mesa, mirándome con convicción. Es lo correcto. No puedo quedarme callada mientras te hacen tanto daño injustamente. Aquella noche, de regreso a casa, sentí algo diferente dentro de mí. Por primera vez en meses, una fuerza renovada comenzaba a surgir en mi interior, alimentada por el deseo implacable de justicia y dignidad. No estaba sola. Finalmente había alguien dispuesto a defender la verdad conmigo. Sin embargo, desconocía aún cuán lejos podía llegar mi madre y Lily cuando descubrieran que sus mentiras estaban a punto de quedar al descubierto. Aquella luz de esperanza era poderosa, pero la batalla estaba lejos de terminar. Pronto descubriría que, en realidad, aún faltaban las pruebas más duras y dolorosas de superar. Con las pruebas proporcionadas por Elena en mis manos, sentí por primera vez en mucho tiempo una sensación real de esperanza. Pasé días enteros analizando cuidadosamente cada mensaje, cada grabación, cada detalle que podría ser utilizado para exponer la verdad. Tenía ante mí la oportunidad de desenmascarar finalmente la crueldad de mi madre y Lily y recuperar mi dignidad arrebatada. Sin embargo, una inquietud inesperada me invadió. Necesitaba desesperadamente sentir el apoyo emocional de alguien en ese momento crucial. Entonces recordé al único rostro ausente durante todo aquel caos, mi padre biológico, un hombre al que nunca había conocido, pero cuya existencia siempre había sido un vacío en mi vida. Tras días de búsqueda exhaustiva,
Logré localizarlo. Había rehecho su vida lejos de la ciudad, y por lo poco que encontré, parecía ser un hombre exitoso, con una familia propia y una vida aparentemente estable. Una mañana, armándome de valor, lo llamé. Al escuchar su voz grave y calmada al otro lado de la línea, sentí cómo el corazón me latía descontrolado. «Hola», dije con voz entrecortada. «Probablemente no me conozcas, pero soy tu hija». Se produjo un silencio incómodo y prolongado, antes de que finalmente respondiera con frialdad distante. «Sé perfectamente quién eres», respondió secamente. «¿Qué quieres exactamente?». La brusquedad de su respuesta me tomó por sorpresa, pero intenté mantener la compostura. «Necesito ayuda. Estoy pasando por algo muy difícil». Comencé a explicarle brevemente mi situación, esperando despertar en él algún sentimiento de compasión o interés. Sin embargo, tras oírme, suspiró profundamente con un cansancio indiferente. «Escucha, lamento que estés en esta situación, pero tengo mi propia vida ahora. No quiero involucrarme en problemas ajenos. Te sugiero que busques ayuda profesional». Antes de que pudiera decir algo más, colgó abruptamente. Me quedé congelada, con el teléfono aún pegado al oído, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Aquella frialdad y rechazo explícito era algo que no había anticipado y que ahora añadía una nueva capa de dolor y humillación a mi vida ya devastada. Esa noche, en la soledad absoluta de mi habitación, me sumergí en un pozo profundo de desesperación. Todas las personas en quienes había buscado apoyo emocional me habían dado la espalda o traicionado. Primero mi madre, luego Lily, mis abuelos y ahora mi propio padre. El sentimiento de abandono y soledad era tan profundo que parecía físicamente insoportable. Mientras contemplaba las pruebas que Elena me había dado, entendí con una claridad desgarradora que, aunque ganara esta batalla legal, el daño emocional ya era irreparable. Toda mi vida había sido una secuencia de abandonos y traiciones. Mis relaciones más cercanas se habían convertido en fuente constante de dolor. Tomé aire profundamente, mirando fijamente la ventana oscura frente a mí. Entonces, sentí algo nuevo crecer dentro de mí, algo que nunca había experimentado antes con tanta intensidad, una determinación feroz y solitaria. Quizás nadie estuviese a mi lado, quizás la soledad fuera el precio de mi dignidad, pero ya no permitiría que nadie volviera a humillarme ni manipularme. Si debo luchar sola, lo haré, susurré decidida al silencio que me rodeaba. En ese preciso instante, sin embargo, un mensaje llegó a mi móvil, rompiendo el tenso silencio de la habitación. Al mirar la pantalla, mi corazón se detuvo abruptamente. Era Lily. Su mensaje era corto, directo, aterrador. «Sé que Elena habló contigo. Si intentas hacer algo con esas pruebas, destruiré todo lo que aún te importa. Esta es tu última advertencia». Leí aquellas palabras una y otra vez, sintiendo cómo el miedo y la furia se entremezclaban en una tormenta imparable dentro de mí. Sabía perfectamente que Lily y mi madre eran capaces de cualquier cosa, pero ya no podía retroceder, no después de todo lo que había soportado, no después de haber llegado tan lejos. Sujeté el teléfono con fuerza, mirándome reflejada en la pantalla apagada. Sabía que lo que estaba por venir sería aún peor que todo lo vivido hasta ahora, pero por primera vez en mi vida sentía que estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Ya no tenía nada que perder. O recuperaba mi verdad y mi dignidad, o terminaría destruida en el intento. Lo que ignoraba en aquel momento, en medio de la furia y la determinación, era que el siguiente movimiento de Lily y mi madre
llevaría la guerra emocional hasta un nivel mucho más peligroso y devastador de lo que jamás había imaginado. En las semanas siguientes, aquella advertencia escalofriante de Lily se cumplió con crueldad absoluta. Todo se intensificó hasta límites insospechados. Recibía mensajes anónimos con amenazas directas, fotografías tomadas en secreto desde lugares cercanos a mi casa y trabajo, acompañadas de textos llenos de odio e intimidación. A medida que aumentaba la presión emocional, mi vida cotidiana se volvió insoportable. Vivía en un constante estado de alerta, nerviosa ante el más mínimo ruido o movimiento extraño. La ansiedad y la paranoia comenzaron a adueñarse por completo de mí, hasta el punto de que dormir, comer o incluso respirar con normalidad parecía una tarea imposible. Finalmente, llegó el día en que tuve que tomar una decisión radical. Tras una profunda y larga reflexión, decidí denunciar públicamente a mi madre y a Lily. Con la ayuda de Elena y mi abogado, organicé cuidadosamente la información y pruebas recopiladas para presentarlas a la justicia y a los medios de comunicación. La mañana elegida, frente al edificio de tribunales, sostuve frente a cámaras y periodistas los documentos, grabaciones y mensajes que demostraban inequívocamente que todas las acusaciones en mi contra eran falsas. Mientras hablaba, sentía mi voz temblar ligeramente, pero mantuve una compostura firme, empujada por la fuerza desesperada de quien ya no tiene nada que perder. La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron y pronto comenzaron a dividirse opiniones y comentarios. Muchos me defendían, pero otros aún dudaban. Atrapados en las mentiras previas de mi madre y Lily, sabía que aquella lucha pública no sería sencilla ni inmediata, pero era el primer paso para recuperar mi vida. Sin embargo, justo cuando pensaba que finalmente comenzaba a recuperar algo de control, recibí una noticia devastadora. Mi madre había sufrido repentinamente una grave crisis de salud tras ver la transmisión en directo de mi declaración pública. Fue internada de urgencia en el hospital en estado crítico, y el pronóstico no era favorable. Al enterarme, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La culpa, irracional y dolorosa, comenzó a roer lentamente mi conciencia. ¿Era yo responsable de esto también, por más daño que ella me hubiera hecho? La idea de que pudiera morir después de mi denuncia pública resultaba insoportablemente angustiante. En medio de esa incertidumbre, recibí un mensaje breve de Lily, cargado de rencor y rabia. ¿Ves lo que has hecho? Espero que estés satisfecha ahora que mamá está muriendo por tu culpa. Nunca te lo perdonaré. Las palabras me golpearon como un puñal. El sentimiento de culpa y desesperación fue creciendo rápidamente en mi interior, mezclándose con dudas insoportables. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Realmente estaba preparada para afrontar las consecuencias extremas de mi decisión durante días? Luché internamente contra esa horrible mezcla de emociones, la satisfacción amarga por haber revelado la verdad, combinada con un sentimiento agudo y destructivo de remordimiento. Esa contradicción interna me consumía lentamente, provocando que perdiera el apetito, el sueño e incluso las ganas de seguir luchando. Finalmente, después de una larga noche insomne y dolorosa, el hospital llamó para informar que mi madre había fallecido. La noticia me dejó paralizada en un estado de shock profundo, incapaz de reaccionar o entender realmente la dimensión de lo ocurrido. Sentada en la oscuridad de mi habitación, supe que aquella batalla legal podía estar llegando a su fin. Pero la verdadera guerra en mi interior apenas comenzaba. Mi victoria pública, lejos de significar alivio o alegría, se había convertido en una amarga y pesada carga emocional que ahora llevaría por el resto de mi vida. Aquella noche, en medio del silencio,
Comprendí con dolorosa claridad que, aunque recuperara mi reputación y demostrara mi inocencia, ya nunca podría recuperar la paz interior, el daño infligido por la traición, las mentiras y las manipulaciones familiares. Era demasiado profundo. Era un daño irreversible, un dolor constante que latiría silenciosamente en mi interior por siempre. Lo que no imaginaba aún era que, en realidad, la prueba más dura todavía estaba por llegar, cuando descubriera hasta qué punto esa tragedia y esa culpa habían cambiado para siempre la persona en la que me estaba convirtiendo. Tras la muerte de mi madre, sentí cómo una parte esencial de mí también había muerto aquella noche. Asistí al funeral desde lejos, oculta entre los árboles del cementerio, observando con una mezcla de dolor y desconexión absoluta. Lily estaba allí, devastada, llorando frente a la tumba. Por primera vez, sentí una extraña compasión hacia ella, mezclada con culpa y desgarro. ¿Acaso la había convertido en víctima de la misma toxicidad que nos había destruido con el paso de los días? La vida intentó volver a una especie de normalidad forzada, legalmente. Todas las falsas acusaciones quedaron atrás. La justicia me otorgó finalmente la razón. Sin embargo, la victoria no fue dulce. No trajo la paz que tanto había esperado. La culpa persistía, invadiendo mis pensamientos más profundos, manifestándose en pesadillas recurrentes y noches de insomnio implacable. Consciente de la fragilidad emocional que aún llevaba dentro, decidí construir una vida completamente nueva, lejos de todo y de todos. Me mudé a una ciudad distinta, conseguí un trabajo sencillo y comencé desde cero, tratando desesperadamente de dejar atrás todo ese dolor acumulado durante años. Con el tiempo, creí haber logrado algo parecido a la estabilidad. Conocí a alguien, formé mi propia familia con la firme determinación de nunca repetir los errores del pasado. Creí ingenuamente que podía controlar la sombra que aún latía en mí, escondida, silenciosa, esperando la oportunidad de resurgir. Años después, ya como madre, empecé a notar pequeños cambios en mí, sutiles al principio, pero cada vez más claros. La manera en que hablaba a mi hija cuando hacía algo mal, la frialdad con la que reaccionaba ante ciertas situaciones, eran inquietantemente familiares. Un día, tras una fuerte discusión con mi pequeña por algo trivial, observé en sus ojos una expresión de miedo y tristeza que reconocí al instante. Era exactamente la misma mirada que yo tenía años atrás frente a mi madre. En ese instante, una realización devastadora me golpeó con fuerza brutal. Me había convertido en aquello que juré nunca ser. El círculo vicioso del dolor y la traición había logrado alcanzarme, perpetuándose en mi vida, atravesando generaciones con una precisión aterradora. Aquella noche, mientras mi hija dormía, entré en su habitación en silencio, observé su rostro inocente, iluminado tenuemente por la lámpara de noche, sintiendo un dolor desgarrador en mi pecho. Las lágrimas brotaron silenciosamente mientras comprendía con claridad absoluta el daño irreparable que arrastraba en mi interior. No permitiré que te pase lo mismo, susurré, acariciando suavemente su mejilla, consciente de que romper aquella cadena dependía exclusivamente de mí, decidida. Empecé a buscar ayuda profesional, acudí a terapia, dispuesta a enfrentar mis heridas más profundas, a confrontar cada recuerdo doloroso que tanto había intentado olvidar. Fue un proceso desgarrador, pero necesario. Poco a poco, entendí que sanar no consistía en olvidar, sino en aceptar y aprender de aquello que tanto daño me había causado. Durante este camino difícil de introspección,
Comprendí también que la verdadera tragedia no había sido únicamente la traición de mi madre o Lily, ni el abandono de mi padre. La tragedia mayor era vivir atada emocionalmente a ese dolor, permitiendo que condicionara cada aspecto de mi vida adulta y que dañara involuntariamente a quienes más amaba. Con esfuerzo y voluntad, comencé lentamente a reconstruir el vínculo con mi hija, día a día. Conversación tras conversación, logré reparar gradualmente el daño causado por mis propios errores, reconociendo ante ella mi vulnerabilidad y mis fallos. Juntas aprendimos a comunicarnos desde el amor y la comprensión, y poco a poco logré liberarme de esa sombra asfixiante que había gobernado mi vida durante tantos años. Un día, mientras paseaba por el parque tomada de la mano de mi hija, ella se detuvo repentinamente y me miró con ojos brillantes, llenos de cariño sincero. Mamá, te quiero mucho. Eres la mejor mamá del mundo. Aquella frase sencilla, pronunciada con inocencia y amor puro, me golpeó profundamente en el corazón. Sonreí con ternura, sintiendo cómo algo dentro de mí finalmente se acomodaba, en paz con la persona que había logrado convertirme a pesar de tanto dolor. Mientras caminábamos juntas, comprendí con claridad absoluta que, aunque la vida me había enfrentado a pruebas crueles e injustas, tenía en mis manos la posibilidad real de cambiar el destino, romper finalmente ese círculo de dolor y traición. Mi pasado no definía necesariamente quién sería en el futuro, porque finalmente, después de tantos años de lucha interna y externa, comprendí algo esencial y valioso. Yo no era simplemente víctima de mi historia, sino también arquitecta de mi propio destino. Aquel día, por primera vez en mi vida, respiré profundamente, sintiendo que el peso emocional que había cargado durante años finalmente comenzaba a desvanecerse. La cicatriz emocional seguiría ahí por siempre, recordándome lo vivido, pero ahora como testimonio de lo que había superado, no como una sentencia de por vida. Finalmente era libre, libre de la culpa, libre del odio y, sobre todo, libre para amar plenamente y sin miedo. Ese, al fin y al cabo, era el verdadero triunfo, aprender que el perdón más difícil, pero más valioso, era el que debía concederme a mí misma,